Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. En Juan, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 14. Amén. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Te damos gracias, Señor de la gloria, en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos estés bendiciendo, que nos estés tocando con tu poder, Señor. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Bendícenos, Señor, bendícenos, Señor. Tócanos con tu poder. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén y amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Nosotros sabemos que el agua es el elemento vital y era necesario que la tomemos para poder vivir. Y leemos aquí, en este pasaje, nos detenemos aquí, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Qué importante, él tenía una necesidad y era pasar por Samaria. Porque en Samaria había alguien que necesitaba de él. Porque en Samaria alguien necesitaba ser rescatado de su vida. Y vino pues Jesús a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, y junto a la heredad de Jacob, y dijo a su hijo que estaba allí en el pozo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Estaba extenuado, quería descansar. Y como era la hora sexta, la hora de más calor, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Se ve que esta mujer había llevado varias veces agua, porque era poco usual que a esa hora, a la hora de más calor, fuera a buscar agua. Quiere decir que usó todo el agua que llevó, no le alcanzó el agua que llevó, pero por las diversas circunstancias que motivó a esta samaritana a llegar al pozo, estaba todo ya listo, porque Jesús estaba pasando por Samaria. Y Jesús le dijo, dame de beber a esta mujer. Y los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer se extrañó que Jesús le dijera, siendo ella samaritana, dame de beber. A veces nosotros nos extrañamos con las cosas que Jesús hace, pero sabemos que su fin, que su resultado, a su debido tiempo, es para la perfección de los santos. Y entonces ella le respondió, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy yo una samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua va a volver a tener sed. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Y entonces la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga más sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue corriendo a la ciudad. Pero acá, en este contexto, podemos rescatar tres cosas importantes. Que aquel que bebe el agua que Jesús le da no tendría más sed. Quiero decir que muchos y muchos evangélicos y muchísimos y muchas iglesias no beben el agua que Jesús le da.
porque continuamente tienen sed de ser más santos que otros, porque continuamente tienen sed de querer ser más perfeccionistas que otros, porque continuamente viven en la ley y no en la gracia. Sin embargo, el agua que Jesús nos da salta para la eternidad y hace una transformación definitiva. Y yo no tengo sed de ninguna manera. Entonces él se fue corriendo a la ciudad y le dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Si nosotros nos detenemos, vemos que todo este pasaje tiene una connotación espiritual muy importante. Pero lo primero que podemos aquí rescatar es mencionar que Jesús consideró que era necesario pasar por Samaria. ¿Cómo un judío va a hablar con un pecador o un samaritano? ¿Cómo un creyente legalista puede hablar con un creyente que no es legalista, que ha conocido la verdadera libertad que hay en Jesús? Porque conoceré la verdad y los hará libres. Es decir, que la totalidad del pueblo judío se reunía a preferir ir por otro camino antes que pasar por el camino donde los samaritanos pasaban. Aún los que eran muy estrictos en la ley. Y cuando estaban apurados pasaban con mucho temor, y en una hora que no encontraran samaritanos para poder pasar por la pelea, por la enmienda, por la contaminación. Entonces, usualmente usaban un camino más corto, pero con cierta aprensión. Qué triste es cuando no bebemos del agua del pozo y que, a pesar de estar todos convertidos por la misma sangre, tengamos cierta aprensión. A pesar de predicar el mismo evangelio, tengamos cierta aprensión. A pesar de conocer al mismo Cristo, tengamos cierta aprensión por el posible encuentro con samaritanos. Porque nosotros, los que no somos legalistas, venimos a ser samaritanos para los que lo son. Pero en este caso Jesús nos demuestra una vez más que todos somos hijos de Él, que Él no hace excepción de personas y que Él honra a cada cual que va en camino de la búsqueda de la verdad, con un corazón sincero, con un corazón puro. Pero ¿qué necesidad tenía Jesús de pasar por Samaria? ¿Qué necesidad tenía de encontrar ese pozo y descansar junto a Él? Su intención era refrescarse del calor del mediodía, porque la hora sexta es la hora de más calor. Y usualmente nadie va al pozo al mediodía a buscar agua. En eso llega una mujer samaritana que traía un cántaro para buscar agua. ¿Por qué a esa hora? ¿Le había faltado agua? ¿Habría llevado, la usó toda y volvía a traer más agua? ¿No le alcanzó la cantidad de agua? ¿Usó más agua de la normal? ¿Se la habría derramado? Son muchas las preguntas. Pero esta mujer iba a tener el encuentro de su vida. Esta mujer iba a quedar transformada al resto de las demás mujeres. Probablemente creemos que Dios sabía la condición moral de esta mujer, porque era una mujer de condición amoral. Y sabía Jesús que tenía una necesidad para transformar su inmoralidad. Y sabía que en el corazón de ella había solo una necesidad de cambiar su condición y que no tenía recelo en ser ella samaritana y que otros sean judíos. Ella prefería llegar a ese encuentro y que algo transformara su vida vana. Porque a veces, hermanos, la religiosidad crea odio entre los hijos de Dios. Porque Jesús no vino en la cruz a traer religión. Jesús vino a la cruz a unir a su pueblo comprado por su sangre.